La clasificación que se ha hecho de los bosques en bosques plantados y en bosques naturales obedece más a la identificación de la forma como fueron establecidos esos bosques. Cuando nosotros hablamos de bosques plantados, también los conocemos como bosques cultivados, son aquellos que resultan porque el hombre es quien ha decidido qué especie plantar, dónde plantarla, qué manejo debe tener, cómo se deben sostener esos bosques y finalmente en qué momento deben ser cosechados. Esos bosques plantados se asemejan entonces a lo que nosotros conocemos como un cultivo. Al igual que se cultiva la caña de azúcar o que se cultiva el maíz, se escogen las especies, se escoge el sitio, se escoge el manejo y se determina cuándo se cosecha. Esos bosques plantados normalmente se refieren a la plantación de una sola especie. Y el fin de los bosques plantados principalmente es un fin económico. A diferencia de esos bosques plantados, existen los bosques naturales, que también la gente los conoce como los bosques nativos. En los bosques naturales ya el hombre no interviene en el tipo de especies que allí crecen, sino que las especies que resultan son consecuencia de un proceso de sucesión natural de las especies. Unas especies van dando origen a otras y al final vamos a tener un bosque no con una sola especie, sino con muchas especies, un bosque más heterogéneo, más diverso. Reforestar, como su nombre lo indica, es volver a forestar, es decir, volver a establecer bosques donde hoy no existen los bosques. Esa sería la definición más elemental de reforestar, volver a forestar. Para que un árbol crezca sano y vigoroso, se deben tener en cuenta muchos elementos, muchos factores inciden en el desarrollo de los árboles. Pudiéramos decir que tal vez 3 elementos son los más importantes: el clima, el suelo y el árbol que estemos plantando, la especie que estemos plantando. El clima, todos sabemos, es el resultado de la interacción de la temperatura y de la precipitación, de la cantidad de agua que cae en el sitio. Esos a su vez dan como consecuencia un determinado tipo de suelo, pero el suelo sí puede ser modificado por el hombre, bien sea por prácticas adecuadas o por prácticas inadecuadas. Y finalmente, la especie. La especie es muy importante porque no todas las especies crecen sanas y vigorosas en cualquier parte. Hay especies, todos lo sabemos, hay especies de clima cálido, hay especies más apropiadas para clima medio o para clima frío. Pero no solamente la especie como tal, sino la calidad de la plántula que estemos sembrando, del arbolito que estemos sembrando. Esa calidad viene dada por el vivero donde fue producido. Tenemos entonces que estar muy atentos a plantar solamente árboles que estén sanos, y esa sanidad se manifiesta en las hojas, en el tallo, en la formación de sus raíces. De allí que para poder tomar la decisión adecuada de qué especie plantar, debemos tener en cuenta entonces en qué zona nos encontramos, qué especie puede crecer adecuadamente allí y con base en esas decisiones poderle dar el mantenimiento para que sea, como decimos, un árbol sano y vigoroso. Cuando vamos a plantar un árbol, necesitamos una herramienta básica que consiste en la adecuada para abrir un hoyo en la tierra. Eso puede ser una barra, puede ser un palín, para que podamos hacer un hoyo de más o menos unas dimensiones de 30 por 30 por 30 centímetros, o sea, 30 de ancho, 30 de largo y 30 de profundidad, que es el más tradicional. Aunque ese tamaño va a depender del tamaño de la bolsa que contenga el árbol que vamos a plantar. Cuando hacemos ese hoyo, ¿cierto?, procedemos entonces a retirar la bolsa plástica que contiene el árbol que trajimos del vivero. Y ese retiro de la bolsa plástica debe tener la siguiente, la siguiente condición. Debemos cortar transversalmente la base de la bolsa para
cortar la raíz que va en sentido vertical. Y debemos hacer mínimo 2 cortes laterales a la bolsa para también cortar las raíces. ¿Por qué se hace corte de raíces? Porque si nosotros no lo hacemos y las raíces se han venido formando dentro de la bolsa en una forma de espiral, cuando llevemos el árbol al sitio, este árbol crecerá, pero las raíces seguirán con la forma de espiral y no se desarrollarán lateralmente y no afianzarán el árbol en el suelo. Y cuando venga algún viento, pueden derribarse los árboles por falta de agarre. Por eso es muy importante no solamente retirar la bolsa, sino cortar la bolsa. Y esos cortes que acabo de describir son los más importantes. Una vez que tenemos entonces retirada la bolsa, con mucho cuidado colocamos la plántula en el hueco que hemos previamente establecido y empezamos a adicionarle la tierra faltante, apisonándola frecuentemente para evitar que haya bolsas de aire en el suelo que perjudiquen el desarrollo de la raíz. Después de tener el árbol plantado, los cuidados necesarios son: debemos mantenerlo limpio de maleza. Esto se conoce como plateo. Uno se puede hacer alrededor del árbol o limpiando todo el terreno. La maleza no debe crecer al lado del árbol y tener siempre presente abonar los árboles. Desde Silvotecnia, la EDU y el Grupo Orbis, te invitamos a seguir participando de estos programas de reforestación comunitaria. Estos programas son espacios de integración de la comunidad, son espacios que permiten el trabajo en equipo, haciendo una actividad que va a redundar en beneficio no solamente de la comunidad que participa, sino de muchas más personas, porque estamos haciendo plantaciones que van a proteger las fuentes de agua, que van a proteger los suelos, que van a proteger la fauna y la flora nativas, que van a contribuir a disminuir la presión sobre los bosques naturales, que van a capturar CO2 y van a producir oxígeno para todos. Es la invitación entonces para continuar con este programa, no solamente en su fase de establecimiento, sino también en su conservación y en su protección.